Hola, muy Teoría buenos sobre días, la compañeros emoción y compañeras. y la El día de cognición. hoy vamos a hablar acerca de un tema bastante interesante. Nosotros somos el equipo número 2, está conformado por su servidor Víctor Osvaldo, Marta Iliana, Gabriela Guadalupe y Maritza Jacqueline. Entonces les mencioné, vamos a hablar de un tema bastante interesante, el cual es teoría sobre la emoción y cognición en el desarrollo. Antes de empezar, vamos con una pequeña introducción que nos dice que definir las emociones no es una tarea sencilla y depende en gran medida de dónde se ponga el foco de atención. Existe un consenso importante en considerar la emoción como un fenómeno complejo y multidimensional, que involucra los componentes subjetivos, cognitivos, fisiológicos, expresivos y motivacionales. Muy bien, las teorías de la emoción. Las teorías más importantes de la emoción se pueden agrupar en tres categorías. ¿Cuáles son esas tres categorías? Bueno, pues es la fisiológica, la neurológica y la cognitiva. Las teorías fisiológicas sugieren que las respuestas intracorporales son las responsables de las emociones, mientras que las teorías neurológicas proponen que la actividad en el cerebro llevan a respuestas emocionales. Y por último, las teorías cognitivas argumentan que los pensamientos y otras actividades mentales juegan un papel esencial en la formación de las emociones. Bien, la primera teoría que me toca explicarles es la teoría evolutiva de la emoción de Charles Darwin. Bueno, ¿de qué trata esta teoría? La teoría evolutiva de la emoción tiene su origen en las ideas de Charles Darwin, que afirmaba que las emociones evolucionaron porque eran adaptativas y permitían a los seres humanos sobrevivir y a reproducirse. Por ejemplo, la emoción del miedo obligaba a las personas a luchar o evitar el peligro. Bueno, este es un ejemplo. Otro ejemplo sería que vamos por la calle y nos percatamos de que ese sería el estímulo de que hay un perro agresivo que está atacando a los niños, y pues obviamente nos llega una alerta que dice que si pasamos por ahí pues hay una cierta probabilidad de que el perro nos ataque, ¿no? Entonces pues decimos, pues me la juego, y pasamos por ahí y nos percatamos que obviamente el perro viene hacia nosotros a atacar. Entonces, ¿qué? Llega la reacción y entra la emoción que es del miedo. Entonces con el miedo y la adrenalina ocurre la acción que es correr para que el perro no nos ataque o nos llegue a morder eh, ese, ese perro, ¿no? Que no nos llegue a atacar. Entonces dice que por lo tanto, de acuerdo con la teoría evolutiva de la emoción, nuestras emociones existen porque nos sirven para sobrevivir. Y las personas las emociones motivan a las personas a responder de forma rápida ante un estímulo, como ya lo mencionamos en el ejemplo del ambiente, lo que aumenta las probabilidades de supervivencia. Además, entender las emociones de otras personas o animales también juega un rol crucial en la seguridad y supervivencia. Bien, entonces la siguiente teoría es la teoría de la emoción de James Lange, que esta es una de las teorías fisiológicas de la emoción más conocidas, propuesta de manera independiente por William James y Carl Lang. Dicha teoría sugiere que las emociones ocurren como consecuencia de las reacciones fisiológicas a los eventos. Además, esta reacción emocional es dependiente de la manera como interpretamos esas reacciones físicas. Por ejemplo, imaginemos, él ponía este ejemplo, que caminamos por el bosque y ves un oso, comienzas a temblar y tu corazón se acelera. Según la teoría de James Lang, interpretarás tu reacción física y concluirás que estás asustado. Y dice que estoy temblando y por lo tanto tengo miedo. Así pues, esta teoría afirma que no tiemblas porque estás asustado, sino que estás asustado porque tiemblas. Esta era lo que decía el autor sobre esta teoría. Y aquí tenemos la imagen acerca de lo que acabamos ya de mencionar, que un oso me ataca, el corazón se empieza a acelerar. ¿Y cuál es la emoción? Pues el miedo. Entonces es el estímulo, que es el oso que me va a atacar. La respuesta es vámonos a correrla para que no nos haga daño el oso. Otra más específica es el estímulo, la reacción fisiológica, la corteza cerebral y las emociones. Y se dice que
afirma que los estímulos causan cambios fisiológicos en el cuerpo que dan lugar a las emociones. Bueno, esta sería la primera parte de estas dos teorías. Y a continuación mis compañeras estarán hablando de las otras teorías importantes de la emoción y la cognición en el desarrollo. Entonces esto sería todo de mi parte. Espero que la información que les he presentado sea clara y que no haya dudas. Gracias. Buenas tardes, el día de hoy yo les voy a hablar un poco sobre la teoría de Singer. Esta teoría pues forma parte de las teorías cognitivas de la emoción y esa teoría trata sobre que sugiere la activación física que ocurre primero. Buenas tardes, a mí me tocó hablar sobre la teoría de Singer. Esta teoría forma parte de las teorías cognitivas de la emoción, ya que pues sugiere que la activación fisiológica ocurre primero antes de poder sentir cuál emoción es por la que estás pasando. Aquí en esta teoría, pues primero el individuo debe identificar las razones de por qué tomó esa actitud y después ya depende de lo que diga, va a etiquetar esa actitud por... A mí me tocó hablar sobre la teoría de Singer. Esta teoría es muy importante ya que esta forma parte de las teorías cognitivas de la emoción. Y pues esta teoría nos sugiere que la activación fisiológica es la que ocurre primero antes de etiquetar a la emoción que estamos sintiendo. El individuo primero presenta o realiza una acción y ya a consecuencia de eso es como la etiqueta. Por ejemplo, si empieza a gritar y todo, esa actitud la va a etiquetar como una emoción de enojo. Las respuestas fisiológicas pueden ser altas, medias o bajas. Esto es dependiendo de la emoción que se siente, por ejemplo, miedo, tristeza o alegría. También nos quiere decir que el origen de las emociones vienen muchas veces de la actitud o la actividad que estemos realizando. Por ejemplo, si estamos con unos amigos y nos estamos riendo, pues eso quiere decir que nuestra emoción es estar alegres. Si estamos, no sé, en otro lado y nos ven que estamos llorando, pues la gente va a interpretar o etiquetar nuestra actitud como una emoción triste. Bueno, en esta teoría también se divide por tres principios que intentan explicar lo que es la conducta humana. Por ejemplo, uno de ellos es cuando las personas etiquetan las emociones. Este quiere decir que aquí es cuando se experimenta un estado fisiológico. Aquí la persona que lo experimenta no tiene una explicación en ese momento de en sí qué es lo que está sintiendo. Y ella lo que hará es etiquetar lo dicho o lo que siente como una emoción, cuando a veces solo es una activación fisiológica, pero lo etiqueta como una emoción cuando no es así. La segunda es cuando no se realiza un etiquetaje. En esta segunda, aquí la persona sí tiene una explicación completa para la actividad fisiológica por la que está pasando, la que está sintiendo. Un ejemplo que podría ser es que la persona diga, me siento de esta forma ya que me inyectaron adrenalina, entonces o he consumido algún tipo de pastilla y me siento raro, pero ahí no lo etiqueta como una emoción porque él sabe que no es una emoción, sino una activación fisiológica, ya que le inyectaron algo y se siente de una manera que él está consciente que no es una emoción. La tercera es la experimentación, activación fisiológica. Aquí el individuo es cuando describe o etiqueta sus sentimientos como emociones o reaccionará emocionalmente a algo que le está sucediendo. Otra parte también en esta teoría
cuando las personas están informadas en un ambiente alegre no se obtiene una respuesta pues moderada, y en el ambiente iracundo no se obtiene ninguna respuesta, pero cuando la persona no está informada es todo lo contrario, ya que en el ambiente alegre pues no lo interpreta como alegre, sino que esta persona tiene una gran euforia, y en el ambiente iracundo la ira de la persona es muy grande, que puede llegar a hacer cosas que después se puede arrepentir, pero como estaba en una ira, pues no estaba consciente de lo que él estaba haciendo. Hola, muy buenos días, compañeros y compañeras. Me presento, mi nombre es Gaby. Yo les voy a hablar de la teoría de las emociones de Cannon Barth. Pues comenzamos de que Cannon Barth no estaba de acuerdo con la teoría anterior por distintos motivos. Uno de esos motivos fue de que sugirió que las personas experimentan las reacciones fisiológicas asociadas a las emociones sin sentir la emoción. Un ejemplo, el corazón se puede acelerar porque practicas deporte, no necesariamente por el miedo. Cannon sugirió que sentimos las emociones al mismo tiempo que las reacciones fisiológicas. Esta teoría sugiere que las emociones ocurren cuando el tálamo envía un mensaje al cerebro en respuesta a un estímulo, lo que provoca una reacción fisiológica. Al mismo tiempo, el cerebro también recibe un mensaje sobre la experiencia emocional. Esto ocurre de forma simultánea. Cannon plantea que el sujeto tendrá siempre a buscar el equilibrio y adaptarse al medio de las situaciones. A través de sus experimentos, Cannon determinó que la percepción de las emociones que despiertan los estímulos origina dos fenómenos. La experiencia consiste de la emoción y cambios generales fisiológicos. Todos ellos se originan porque el tálamo envía sus impulsos al córtex cerebral y al hipotálamo. A continuación les voy a dejar una imagen de dónde se encuentra el tálamo, el córtex cerebral y el hipotálamo, por si tenían algunas dudas de en dónde se encontraban. Muchas gracias, esto es todo de mi parte y les dejo que sigan con la siguiente presentación. Gracias.